Buenos días a todos, Egun on danori. Hermanas y hermanos, estemos de paso por vacaciones o sea esta nuestra Eucaristía cada domingo, todos nos reunimos para celebrar la presencia de Dios entre nosotros, para escuchar su palabra y alimentarnos en su mesa. Despertemos nuestro corazón y alegrémonos de verdad porque el Señor está con nosotros. Berak emoten deusku fedearen doaia. Berak bizten deusku bere ondoan joateko gogoa. Jaunak egiten gaitu, Jesus jaun eta maizulez autortzeko gai. Poniéndonos de pie, comenzamos la celebración cantando alrededor de tu mesa. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Aitaren eta semearen eta Espíritu Santuaren izenean. El Dios del amor y de la paz esté con todos vosotros. Nos disponemos a participar en la Eucaristía, reconociendo nuestras faltas, acudiendo a la misericordia de Dios. Tú, que siempre nos acoges y perdonas. Erruki y jauna, erruki y jauna. Tú que eres el pan de vida eterna. Cristo erruki, Cristo erruki. Tú que eres rico en misericordia. Erruki y jauna, erruki y jauna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Aintza zeruetan jangoikoari. Aintza zuri jauna, da eskerrak zuri. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ainsa surija taes kerraksosi. Egin dagigun otoiz. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afiancen, se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Precisamente, esta primera lectura nos va a recordar cómo el pueblo de Israel se define precisamente por seguir al Señor. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quien queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó, a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre los pueblos por los que atravesábamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Gustad y ved qué
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Jauna zuekin, Eta zure espiritu arekin. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aizka zori jauna. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo esto hay algunos entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jauna esana, Queridos amigos, hermanos, el domingo pasado terminamos de leer el debate de Jesús sobre el pan de vida. Hoy el Evangelio nos cuenta
la reacción de los discípulos de Jesús. Jesús casi se queda sin discípulos. Desde entonces, dice el texto, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Es un momento de crisis muy fuerte. Las palabras de Jesús provocan una grave crisis entre sus seguidores y discípulos. Las multitudes se alejan bruscamente de él porque ha interrumpido sus sueños de grandeza cimentados en fórmulas materiales, económicas y militares. Hasta sus más cercanos aparecen rostros llenos de dudas y contradicciones. Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Tras la multiplicación de los panes y de los peces y el debate de la sinagoga de Cafarnaún, los discípulos se dividen en dos grupos, la mayoría y los 12. La mayoría abandona a Jesús. ¿Por qué? Ellos lo justifican diciendo que ese discurso es duro, intolerable, inadmisible. No se refieren solo a la idea de comer de su carne y beber su sangre. Se refieren a todo lo que ha dicho Jesús sobre sí mismo, que es el enviado de Dios, que ha bajado del cielo, que resucitará el último día a quien crea en él y que él es el verdadero pan de vida. Ellos quieren un Jesús humano, no un Jesús divino. Las palabras de Jesús son explosivas e inquietantes. Comer su carne y beber su sangre no implica ciertamente una especie de antropofagia, sino una forma de creer y dar vida, una forma de entregarse completamente al estilo de Jesús, que hace una contraposición entre la carne y el espíritu. Y no se refiere a la división que nosotros acostumbramos a hacer de cuerpo y alma, sino a dos formas de mirar y entender la vida, desde el interior, desde el espíritu, o bien desde lo material, desde el poder, desde lo exterior. En el fondo, comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús equivale a aceptarlo tal como Él dice que es. Y eso la mayoría de los discípulos no está dispuesto a admitirlo. Tras el abandono de muchos, solo quedan los 12, el grupito. La pregunta de Jesús, ¿también vosotros queréis marcharos? Esta pregunta sugiere cosas muy distintas. Desilusión, esperanza, sensación de fracaso. Pero Jesús insiste. Si se escandalizan de lo que Él ha dicho, podría darles más motivos de escándalo. Y les dice, esto os escandaliza. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Los discípulos enfocan todo desde un punto de vista humano, carnal. Y para creer en Él hay que dejarse guiar por el Espíritu. No se excusa por sus exigencias, no retrocede diciendo que lo hemos entendido mal, no. Nos lo propone claramente y espera una respuesta decisiva y abierta. Está dispuesto a quedarse solo antes de ceder en la radicalidad de su mensaje. La respuesta inmediata de Pedro comienza confesando, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Y también para nosotros puede parecer un modo intolerable, demasiado radical, porque nosotros ya nos hemos hecho a un estilo de vivir y de comportarnos, un modo seguro. Nos acostumbramos a vivir una religión adaptada
a nuestros gustos, dulcificada, aligerada. Cuando miramos así la radicalidad del Evangelio y la propuesta de Jesús, muchos cristianos se cuestionan si valdrá la pena seguir a Jesús. No se trata de un punto en especial, sino de entender la vida completa. No es solamente una duda sobre una verdad o una actitud. Lo que realmente les preocupa o nos preocupa es fundamental. ¿Por qué debo orientar toda mi vida siguiendo esos ideales de Jesús? Es una pregunta que seguramente en muchos momentos nos hemos hecho, y a veces una tentación también. ¿No podríamos vivir el Evangelio, entregarnos al Evangelio, pero no con esa exigencia? A veces le decimos al Señor que queremos seguirle, pero que no tanto, que queremos cumplir su amor, su entrega, pero que somos débiles. En el fondo estamos como dudando de esa decisión de seguir a Jesús. Mira, después de escuchar el Evangelio, necesitamos hacer una verdadera elección. Así como el discurso de Josué en la primera lectura provoca una decisión. Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir. Hoy se trata de tomar una posición clara y evitar ambigüedades. No se puede servir a dos señores y hay que tomar bando. O se está por el Dios de la vida o bien se quiere seguir a los otros dioses, los ídolos. Y hoy hay muchos ídolos que nos seducen y atraen. Se disfrazan de dioses buenos, pero llevan a la muerte el poder, el placer, el dinero, el bienestar, la superación, etc. Destruyen la comunidad y acaban con los pequeños, con los más débiles. En fin, se oponen al Dios de la vida. Hoy nos puede parecer dura la palabra de Jesús, pero debemos dejar que nos cuestione, que nos interrogue y descubrir qué quiere Dios de mí, qué piensa de mí, cómo me mira Jesús. Yo creo que este es el centro de la reflexión de hoy. ¿Qué decimos a Jesús, pero de verdad? Quiero seguir a Jesús como Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, del modo que Él quiera. Es así. Para nosotros es importante recordar estas palabras de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Vivimos efectivamente momentos de dificultad y también de vacilación. A veces sentimos la tentación de abandonar a Jesús, de dejar la comunidad, de entregarnos a una vida cómoda, descomprometida. Termino con una frase del Papa en la catequesis del miércoles pasado. Nos decía el Papa: nos hará bien preguntarnos si aún vivimos en la época en que necesitamos la ley, o si en cambio somos conscientes de haber recibido la gracia, de habernos convertido en hijos de Dios para vivir en el amor. Quizá esa reflexión nos tiene que llevar. Seguir a Jesús desde la entrega, desde el amor. Entregas sencillas, pero entregas diarias. Entregas de poca cosa, porque no somos grandes personas, pero sí una entrega fiel, sabiendo que Él debe ser al que hemos de mirar cada día. Se lo vamos a pedir ahora al Señor después de proclamar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con toda confianza a Dios nuestro Padre. Eleis Arenalde, por la Iglesia de Dios y por cuantos ejercen en ella un ministerio, para que su unión con Cristo sea signo y fuente de vida para todas las personas con las que se encuentren en su acción pastoral, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Munduko agintari enalde, por quienes dirigen las naciones de la tierra, para que sean conscientes de su responsabilidad y favorezcan siempre a las personas más débiles y marginadas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Fedean salantzak daukia sanenalde, por quienes vacilan o dudan en su fe, para que el Espíritu del Señor les ilumine y nuestro testimonio de vida les dé fuerza en sus debilidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gugustionalde, por todos nosotros reunidos hoy en esta celebración, para que fortalecidos con la gracia del Señor, seamos testigos de nuestra fe y alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En ti, Señor, confiamos. Acoge ahora nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de sabiduría. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Hauna sueki. Gora biochak.
eskerrak, jaungoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 dirán guztien jainko jauna, zerulurak eterik daukas zure iztirak, Hosanna zen goienean. Bedeinkatua jaunaren izenean dago horrena, Hosanna zen goienean. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hauda sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos
con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Joseba, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Concepción y padres, Justa, Merche, Antón, Javier, San Bernardo, Eguizibal, Apolonia, Lourdes, María del Carmen. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Onen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Hemos dado gracias, hemos intentado dar gracias al Señor y Él nos ha regalado a su Hijo Jesús. Nos disponemos a participar en la comunión con la oración, preparándonos con la oración que nos enseñó Jesús. Cantamos. Gure aita, zeruetan, sarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean bere, emoi guztura, egunonako ogia, barkatu gure zorrak, geuk bere gure zordu nahi, barkatzen dau segun ezkero. Ez eiguzu itxi tentazioan jausten, baina atara gagizuz gatzetik. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bildotza, zeukentzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen duzu munduko pekatua. Emoikuzu bakea. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
egin dagigun otoiz. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Cantamos a María para que ella nos lleve hacia Jesús y sepamos decirle la entrega total que Él nos pide. Cantamos a Mamaite María. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.